Entonces, nos dice que consideremos un camino húmedo peralteado como el del ejemplo 523 que ustedes tuvieron que leer de deber, ¿no es cierto? Donde hay un coeficiente de fricción estática de 0,3 y un coeficiente de fricción cinética de 0,25 entre los neumáticos y la carretera. El radio de la curva es de 50 metros. Entonces nos pregunta, si el ángulo del peralte es 25 grados, ¿qué rapidez máxima puede tener el auto antes de derrapar peralte arriba? Y la pregunta B es, ¿qué rapidez mínima debe tener el auto para no derrapar peralte abajo? Entonces, bueno, aquí de lo que ustedes leyeron, yo les hago una breve explicación. Supongamos que esta de aquí es la curva peralteada a 25 grados y tenemos esta esfera que vendría a ser el vehículo, ¿correcto? Entonces, hay una velocidad máxima a la que este vehículo puede tomar la curva, la trayectoria de la curva, sin que se rompa el coeficiente de fricción estático y empiece a derrapar hacia arriba, ¿no es cierto? Y asimismo, hay una velocidad mínima para que los efectos que tiene el vehículo asentado sobre esta superficie no le permitan romper este coeficiente de fricción estático y comience a derrapar hacia abajo. ¿Correcto? Esto, muchachos, se podría experimentar en nuestros propios vehículos. Lo que pasa es que, lógicamente, son pruebas en las que necesitamos cierta velocidad y, lógicamente, ahí es una curva peralteada o contraperalteada para ver qué efecto se tiene. Pero creo que todos podemos tener una noción lejana, así sea, de que si es que yo tomo una curva excesivamente rápido, me voy a ir saliendo de la curva. Pero asimismo, si es que entro a un redondel demasiado lentito, voy a notar que tengo que estar de tanto en tanto girando contrario a la dirección del redondel, porque la velocidad muy pequeñita y la dirección de las ruedas me va a hacer que el carro se quiera ir hacia el redondel, ¿no es cierto? Entonces aquí vamos a calcular dos velocidades máximas, la una para saber cuán rápido puedo entrar a la curva y de la otra para saber cuán lento puedo entrar a la curva sin perder mi línea de trayectoria, ¿correcto? Entonces, en un inicio, yo tengo que, si el vehículo está colocado en esa posición, ¿no es cierto? Mi fuerza normal va a estar en esta dirección, mientras que mi peso va a estar siempre dirigido hacia abajo, ¿no es cierto? Muy bien, ahora, vamos a considerar el escenario A. El escenario A, voy a volver a repetir esta esferita ya fuera del gráfico para poderle entender mejor. Entonces, en el escenario A, para calcular la velocidad máxima a la que yo puedo entrar a la curva, bueno, voy a tener esa fuerza normal, ¿no es cierto?, que tiene esta inclinación porque la fuerza normal siempre es perpendicular a la superficie. El peso siempre va a estar dirigido hacia abajo. Y si dice que quiero encontrar la velocidad para evitar que el auto se desplace hacia arriba del peralte o se salga de la curva, la fuerza de fricción tiene que oponerse a ese movimiento. Y la fuerza de fricción siempre es paralela a la superficie. Entonces, la fuerza de fricción más o menos va a tener esta dirección. ¿No es cierto? Entonces, ahí coloquemos cada una de estas fuerzas. Aquí tenemos W, ¿no es cierto? Acá tenemos fuerza de fricción estática y acá tenemos fuerza normal, ¿no es cierto? Ahora, para nosotros poder calcular, muchachos, necesitamos trabajar con los ejes coordenados. Entonces, aquí vamos a tener que sacar componentes a la fuerza de fricción y a la normal para poder trabajar. ¿Está bien? Entonces, vamos a dibujar las componentes con otro color. Primero dibujemos con un rojo las componentes de la fuerza normal. La fuerza normal va a tener una componente hacia arriba, ¿no es cierto? Y va a Ingeniero, tener... ¿no podríamos rotar los ejes como estábamos haciendo hasta ahora?
No es conveniente, José, porque aquí vamos a darnos cuenta que juegan un rol importante justamente la componente que hace la función de, del movimiento, o sea, la que rige el movimiento o la que evita el movimiento. Si yo roto los ejes, lo único que voy a ganar es que la normal y la fricción queden paralelos a esos ejes, pero en cambio no es la componente de la fuerza de fricción total la que rige este movimiento, es una de sus componentes. Y no es la fuerza normal total la que rige la fricción, sino es apenas una de sus componentes. Entonces, no es muy idóneo para este caso. Cuando tengo planos inclinados, pero yo me estoy moviendo en el plano, ahí sí. Pero aquí la idea no es analizar. Ustedes saben que el vehículo no se está moviendo en el plano. O sea, no se está moviendo hacia arriba o hacia abajo del plano, sino más bien se intenta evitar ese movimiento. Entonces, por eso es que tiene esa diferenciación. Bueno, continuando. La componente de la normal es en esta dirección, ¿no es cierto? Ahora, ubiquemos con un color verde las componentes de la fricción. Entonces, la fricción tiene igual una componente en esta dirección, ¿no es cierto? Casi montado sobre la otra, y también tiene una componente en esta dirección. ¿No es cierto? Muy bien. Ahora, ¿cómo voy a sacar esas componentes? ¿No es cierto? Bueno, yo sé que si el ángulo del peralte es de 25 grados, ¿no es cierto? Ese ángulo beta viene a formarse nuevamente entre la normal total y la componente en Y de la normal, ¿no es cierto? Si hacen el ejercicio trigonométrico, ¿no es cierto? A ver, veamos. Aquí utilicemos una línea de otro color para que se vea esto. Pongámosle con amarillo, ¿no es cierto? Entonces yo aquí tengo hacia acá el ángulo beta o el ángulo de 25 grados, ¿no es cierto? Entre esas dos líneas amarillas está mi ángulo de 25 grados. Por lo tanto, para completar el cuadrante, aquí voy a tener 65 grados, ¿no es cierto? 65 grados. Ahora, si esta de aquí es perpendicular a esta línea de acá, ¿no es cierto? Eso quiere decir que entre todo esto también hay 90 grados. Y si este vale 65, aquí nuevamente hay los 25. Lo mismo sucede con la fricción y la componente X de esta. A ver, perdón, no, con la componente Y. A ver, no, perdón, estoy bien, con la componente X. ¿Por qué? Porque yo conozco también que ángulos opuestos por el vértice son iguales. ¿Correcto? Entonces aquí también voy a tener entre esta y esta 25 grados. ¿Se entendió esa parte de ahí, muchachos? Sí, profe. Simplemente es trigonometría pura, ¿no es cierto? Tengo que ver cómo están orientadas esas fuerzas, las características que tienen y puedo ir detectando esos ángulos. Muy bien, vamos a ponerle nombres a estos de acá. Esta de aquí va a ser normal en Y. Acá vamos a tener normal en X. E inmediatamente abajo de esta pongámosle fuerza de fricción estática en X. Y acá también vamos a tener fuerza de fricción estática en Y. ¿Está bien? Entonces, muchachos, ¿qué necesito yo para evitar que mi fuerza de fricción, o más bien dicho, ¿qué necesito yo para lograr que no se desplace el carro hacia arriba? Para eso yo necesito que la componente de la normal, ¿no es cierto? Que la componente de la normal más la fuerza de fricción eh, más la componente en que la componente en X de la normal y la componente
en X de la fricción sean iguales a la fuerza que se genera por la aceleración radial. ¿Correcto? ¿Cómo es eso? Noten que la componente de la normal, ¿no es cierto?, en X y la componente de la fricción en X tienen su dirección en un mismo sentido, ¿no es cierto? Ahora, yo necesito que estas dos fuerzas sumadas sean iguales a la masa del automóvil multiplicados por la aceleración radial que apunta siempre hacia el centro, ¿no es cierto? Entonces, si esas dos son iguales, estoy yo manteniendo la trayectoria que me permitiría la aceleración radial dada por una velocidad, ¿no es cierto? Yo sé que en el movimiento circular, voy a escribir por acá, en el movimiento circular, la aceleración radial es igual a la velocidad al cuadrado dividida para el radio, ¿no es cierto? Yo conozco eso. Entonces, yo necesito que esa aceleración radial multiplicado por la masa del automóvil no sea idéntica a las dos componentes de fuerza que me generarían la resistencia a que el vehículo se desplace hacia arriba. ¿Correcto? No sé si hasta ahí hay alguna pregunta o no se entienda alguna situación. Que se desplace hacia arriba o hacia un lado? Que se desplace hacia arriba, o sea, hacia arriba del peralte, porque lo que nosotros queremos evitar es que se desplace hacia arriba del peralte, ¿no es cierto? Pero va a haber Claro, una claro. velocidad, ojo con esto. Yo puedo ir cogiendo esa curva en rangos de 5 metros sobre segundos o de 5 kilómetros por hora, ¿no es cierto? Es decir, yo que sé, empiezo con 25 kilómetros por hora, luego 30, luego 35, luego 40. Va a haber una velocidad a la que yo ingrese y note que ya no mantuve la trayectoria, sino que me fui para arriba del peralte. No necesariamente que me voy a salir, pero sí que me fui para arriba del peralte. Quiere decir que en ese momento yo ya utilicé una velocidad que supera el coeficiente de fricción estático que le permite al vehículo mantener la trayectoria. ¿Correcto? Pero también, ojo, por el peralte que tiene la curva, la fuerza normal, la fuerza de apoyo, también me ayuda a mantenerme en una trayectoria, ¿no es cierto? Es como que la fuerza normal en X y la fuerza de fricción en X me tienen al carro siempre con tendencia a mantenerse pegados a la curva, ¿no es cierto? Sin perder la trayectoria. Pero eso siempre y cuando se respete una cierta aceleración. El rato que esa aceleración se supera, entonces ya no voy a poder mantener esa trayectoria. Por eso yo necesito que las fuerzas que ejerce la normal y la fricción sean iguales a la fuerza que ejercería esa aceleración radial. ¿Está bien? Esa va a ser la condición para que todo esto funcione. Ahora, yo primero necesito encontrar a qué es igual esas fuerzas normales, ¿correcto? Porque si no encuentro a qué es igual esas fuerzas normales, no voy a poder plantear la sumatoria de fuerzas en X, ¿correcto? Entonces, vamos a ver cómo sería eso. Y van a ver que ahí ya está involucrada de una u otra forma todo el valor de la normal y todo el valor de la fricción. Entonces, yo empiezo planteando, ¿no es cierto? Y digo que la sumatoria de fuerzas en Y, ¿no es cierto?, tienen que ser igual a masa por aceleración en Y. Porque de alguna manera, ¿no es cierto?, este vehículo sí tiene o sí podría llegar a tener un movimiento a lo largo y a lo ancho del peralte. Y como el peralte está inclinado, ese movimiento incidiría tanto en el eje X como en el eje Y. Entonces, para que no se mueva tampoco peralte arriba, yo necesito que la sumatoria de fuerzas en Y sean iguales al peso, ¿correcto? Si yo logro que sean iguales al peso,
ese vehículo no se va a mover tampoco de su eje. Entonces esto va a ser igual a masa por aceleración. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Bueno, ahora, como la aceleración en Y propiamente no va a existir, ¿no es cierto? Yo podría equiparar todo esto a cero. Bueno, en realidad aquí sí le tendría que poner cero, ¿no es cierto? Porque la aceleración es radial y apunta solo hacia abajo. Y ahí tengo que lograr que se cumpla la condición de que sean iguales al peso, por lo tanto sí le puedo poner igual a cero. Bueno, vamos viendo qué tenemos entonces en Y. Tenemos la normal en Y hacia arriba, que asumiríamos con un signo positivo, pero esa normal, ¿no es cierto?, viene a ser el coseno del ángulo, ¿no es cierto? Entonces, n coseno de 25 menos, ahora, la fuerza de fricción en Y estaría definida por el seno de 25, ¿no es cierto? Entonces sería fuerza de fricción estática por el seno de 25, ¿no es cierto? Y menos el peso, que es masa por gravedad, ¿no es cierto? Esto va a ser igual a 0. Muy bien, este me queda igual, ¿no es cierto? Coseno de n coseno de 25, n coseno de 25, ¿correcto? Ahora, la fuerza de fricción estática también es fuerza normal por coeficiente de fricción estática, ¿no es cierto? Entonces yo puedo reemplazar el Fs, por así decirlo, pongámosle este así, normal por coseno de 25 menos la fuerza de fricción, decíamos, es igual a la normal, ¿no es cierto?, por el coeficiente de fricción estática y por el seno de 25. ¿Correcto? Y esto es igual a masa por gravedad. ¿Está bien? Ahora, si desarrollamos esto, ¿no es cierto?, y despejamos la normal, ¿por qué queremos despejar la normal? Porque ese es el valor por el cual voy a tener que multiplicar el coeficiente de fricción para conocer la fricción. Entonces aquí podría despejar la normal sacando factor común, ¿no es cierto? Y me va a quedar, saco factor común y todo lo que quede dentro del paréntesis pasaría dividiendo al otro lado. Entonces la normal me queda igual a masa por gravedad dividido para coseno de 25, ¿no es cierto?, menos el coeficiente de fricción estático es 0.3 o 0.30 por seno de 25. ¿Correcto? Y eso sería igual la normal. Ahora pasemos a hacer la sumatoria de fuerzas en X. ¿No es cierto? Estas de aquí son igual a masa por aceleración. Y si es que quieren, para ya ir entendiendo, pongámosle aceleración radial, ¿no es cierto? Ahora, en X habíamos dicho que para que se logre esto, yo tengo que lograr que NX más Fsx sean iguales a esta masa por aceleración radial. Esa es la condición que hará cumplir que el vehículo no se desplace hacia arriba, ¿no es cierto? Y si es que ustedes hacen la matemática y pasan dividiendo la masa por aceleración, pasan restando la masa por aceleración radial al otro lado, esto quedaría igualado a 0. Por lo tanto, la única manera de lograr que no se mueva el vehículo es haciendo cumplir la primera ley de Newton. Y esto también tiene una connotación, que cuando nosotros hemos trabajado en movimiento circular uniforme, nosotros decimos que la velocidad es siempre constante, ¿no es cierto?
Y lógicamente esa aceleración radial que vamos a encontrar obedece a una velocidad constante. Entonces todo se va cumpliendo en base a los criterios teóricos. En fin, ahora, esta normal en X, ¿no es cierto? No es más que la normal por el seno de 25, ¿no es cierto? Y la fuerza de fricción en X también es la normal, ¿no es cierto?, por el coeficiente de fricción estático, ¿no es cierto?, normal por ns, pero para que sea en X, tiene que ser por el coseno de 25. Y esto es igual a masa por aceleración radial. ¿Correcto? Ahora, aquí nuevamente puedo sacar factor común, ¿no es cierto? Me va a quedar n que multiplica al seno de 25 más, más el coeficiente de fricción estático 0.30 por el coseno de 25. ¿No es cierto? Y esto igual a masa por aceleración radial. Pero yo ya había despejado antes la normal. Entonces aquí me queda que masa por gravedad, ¿no es cierto?, que está dividiendo a ver, ¿cómo podríamos escribir de manera que se vea bien esto? Masa por gravedad por multiplicando sería seno de 25 más 0.30 coseno de 25, ¿no es cierto? Y todo esto dividido para coseno de 25 menos 0.30 que multiplica a seno de 25. ¿No es cierto? Pongámosle aquí también un paréntesis para que se entienda y hagamos el cuadro de texto más grande. Entonces, este de aquí, todo esto de aquí es un término, ¿no es cierto? Todo este de aquí es el numerador y todo este de acá es el denominador, reemplazando esta n que está aquí. ¿Correcto? Ya. Y esto es igual a masa por aceleración radial. ¿Correcto? Ahora noten, aquí tengo masa multiplicando a todo esto y acá tengo masa. Por lo tanto, si yo despejo la aceleración radial, la masa se elimina. Entonces noten que no depende del peso del vehículo, depende exclusivamente de la velocidad. La velocidad va a regir si mi fuerza de fricción estática me permite mantenerme o no en la curva. Entonces ahora tendríamos que hacer esta operación. Sumar seno de 25 más 0.30 por coseno de 25. Vamos a ponerle valores para que le puedan entender mejor, ¿no es cierto? Bueno, si ya se simplifica la masa, entonces me queda 9.8 que multiplica a seno de 25. Veamos cuánto me da eso. 25 seno me da 0.42. Entonces, 0.42 más, ahora coseno de 25 es 0.91 por 0.3, me da 0.27, ¿correcto? 0.42 más 0.27, ¿no es cierto? Y todo esto dividido para coseno de 25, que era 0.91 si no estoy mal. Sí, 0.91. Todo esto dividido para 0.91 menos, ahora hagamos seno de 25 por 0.30. 25 seno por 0.3 me da 0.13, ¿correcto? 0.91 menos 0.13 y esto es igual a la aceleración radial. Entonces,
ven haciendo esa operación, ustedes que tienen las calculadoras y pueden hacer toda la operación de una y díganme cuánto sale esa aceleración radial. 8,67 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Cuánto me dijo Giovanni? 8 con 67. 8,77. Muy bien. 60. 8,77 metros sobre segundos al cuadrado sería igual a la aceleración. 67, profe. 67. Perdón, Rafael. 8.67. Ah, 67. Ya. Sí, no 70. Muy bien. Listo. Esa es la aceleración radial, muchachos, que permite que se cumpla todo esto que hemos estipulado acá. Ahora, con esta aceleración radial, nosotros podemos ir y nos va a dar un valor de velocidad. Recuerden que si es que trabajan con toda la función trigonométrica, ¿no es cierto?, sin redondear, van a sacar un valor cercano, ¿no es cierto?, pero no debería variar en más de unos 0,5, 0,6 décimas, ¿correcto? Entonces, bueno, pongamos este 8,67 que ya está escrito ahí y despejemos entonces la velocidad. Decimos que 8,67 sería igual a la velocidad al cuadrado. Ustedes ya saben que eso es al cuadrado, dividido para el radio. El problema me dijo en un inicio que el radio era 50 metros, ¿correcto? Entonces, lo que yo tengo que hacer es pasar multiplicando esos 50 al 8,67 y sacar la raíz de eso, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuánto me quedaría eso? A ver, si multiplico 8.67 por los 50 metros, ¿no es cierto?, y le saco a esto la raíz cuadrada, me da 20.82, más o menos, ¿no es cierto? 20.8 nos escribe David por acá. Bueno, pongámosle con dos cifras decimales. 20.82 metros sobre segundos tiene que ser igual a la velocidad, ¿no es cierto? Esa es la velocidad máxima a la que yo puedo tomar esa curva con el camino mojado, como dice el problema, y con esas condiciones de coeficiente de fricción, sin que el vehículo se desplace peralte arriba, ¿correcto? Para que tengan una idea, ¿no es cierto? Esto es equivalente a tomar esa curva, a ver, según lo que yo saco aquí, 5.7 kilómetros por hora, pero creo que estoy mal. Creo que estoy mal. A ver, sería 20.82 por 3.600 dividido para 1000, ¿no es cierto? Es como tomar la curva casi a 75 kilómetros por hora. Si yo cojo esa curva a 75 kilómetros por hora, me hace, bueno, en realidad no debería redondear al inmediato superior, ¿no es cierto?, sino más bien al inmediato inferior, para asegurar que no pierda la trayectoria. Siempre en física, en resistencia de materiales, vamos a tomar siempre los resultados por el lado de lo que me asegura mis resultados, no de lo que pone en compromiso mis resultados. A mí me salió 74.95, pero es preferible bajarnos al 74 antes que aproximarnos al 75. Pero bueno, en metros sobre segundos, 20.82 metros sobre segundos van a asegurar que, a ver, pongamos una flechita acá, que mi vehículo no haga esto, no venga en esta dirección, sino que se mantenga aquí, ¿correcto? Bueno. ¿Alguna pregunta, muchachos, de esto? ¿Se entendió? Profe, ¿puede repetir la última parte, la de la velocidad mínima? Lo de la velocidad mínima. Bueno, Sí. de la velocidad mínima, Rafael, sería lo contrario, ¿no es cierto? Aquí la fuerza de fricción va a tener otra dirección, va a tener dirección hacia arriba del peralte porque quiere evitar que el vehículo se vaya hacia adentro, ¿no es cierto? Entonces van a cambiar un poquito las condiciones.
Ya le vamos a hacer esa parte ahora. Pero la máxima velocidad, ¿se entiende por qué se ha hecho todo este análisis? Bueno, Disculpe, una pregunta. claro. Yo leí que la máxima velocidad implicaba un radio mínimo o algo así en el ejercicio 3, en el ejemplo 3.11. En el ejercicio 3.11. Verá, lo que pasa es que aquí, José, no estamos planteando el problema desde las posibilidades, sino ya tenemos datos fijos a los que nos tenemos que regir, ¿no es cierto? Esos datos fijos son el coeficiente, los coeficientes de fricción y el ángulo del peralte y el radio de la curva. Entonces, ya no entra en análisis el radio de la curva. El radio de la curva, o más bien dicho, la curva ya se construyó. Ya no nos interesa si es que a lo mejor le hacían con más radio, con menos radio a la curva, ¿no es cierto? Ya está hecho de 50 metros a 25 grados. Aquí lo que va a jugar un rol importante, dependiendo de los coeficientes de fricción, es la velocidad. Es lógico pensar que si, a ver, aquí nos hablan de un vehículo que está tomando esta curva y está el camino mojado. ¿Qué tal si por ahí viene otro proveedor de neumáticos y me dice, mis neumáticos le dan 0,45 de coeficiente de fricción estático? De ley, nuestra velocidad máxima va a ascender, ¿no es cierto? Vamos a tener mucho más agarre. Así como puede ser que me digan, pero usted está haciendo el cálculo con coeficientes de fricción estático de neumáticos que no existen. La realidad es que usted máximo tuviera 0,19 de coeficiente de fricción estático, entonces esa velocidad final va a caer muchísimo. Pero ya estamos viendo que no depende tanto de la masa del vehículo ni de las condiciones aledañas, ¿no es cierto? Depende exclusivamente de la velocidad. Ahora, ¿cómo hallamos nosotros esa velocidad sin tener que experimentar, sin mandar a alguien a decir, a ver, coja la curva a 40 kilómetros por hora, ahora vaya y coja a 50, ahora vaya y coja a 60? Más bien, hacemos un análisis en base a los coeficientes de fricción que tenemos y al ángulo del peralte, ¿no es cierto? Y vamos a encontrar la aceleración radial que permite que todas estas fuerzas se anulen unas a otras. Porque a la larga eso es lo que estamos haciendo. Si se anulan todas las fuerzas y respetamos la primera ley de Newton, el vehículo mantendrá su trayectoria, ¿no es cierto? Y la aceleración radial va a obedecer a una velocidad constante que le va a permitir generar eso, ¿no es cierto? Pero si nosotros excedemos mínimamente o reducimos, ahora que vamos a ver el otro caso, mínimamente nuestra velocidad, vamos a perder esa fricción estática o vamos a superar la fricción estática máxima y nuestro vehículo o va a salirse del peralte o va a irse hacia adentro de la curva. ¿Correcto? Entonces, seguramente, José, puede haber este mismo problema, pero planteado desde otra óptica. Puede que le digan, a mí no me interesa, o más bien dicho, a mí lo que me interesa es tomar una curva a 100 kilómetros por hora. Yo qué sé si voy a salirme o no. Usted tiene que diseñar la carretera para que yo pueda con esa velocidad tomar la curva. Entonces ahí cambian las condiciones, ¿no es cierto? Ahí, con un radio que voy a desconocer, ¿no es cierto? Voy a ver cuánto me da para, con una aceleración y con una velocidad, poder tener un radio que me permita tomar una curva bajo ciertas condiciones. Bueno, hagamos ahora, pongámosle ahora por acá, esta circunferencia morada va a ser nuevamente nuestro vehículo, ¿no es cierto? Vamos a poner nuevamente nuestras fuerzas, el peso, ¿no es cierto? La normal, ¿no es cierto? La normal siempre perpendicular al piso, pero si ahora nos dice que mi vehículo va a tener la tendencia de entrarse hacia la curva por la velocidad mínima que lleva, entonces la fricción ahora quiere evitar eso dirigiéndose paralela al peralte, pero en sentido contrario, ¿no es cierto? Entonces, a ver, vamos poniendo ahí lo que tenemos hasta ahorita. Tenemos la normal, tenemos por acá el peso,
Y tenemos por acá ahora la fricción estática. ¿Correcto? Muy bien. Ahora, vamos a escribir las componentes de la fricción, asimismo con un verde. Y vamos a ver que ahora la componente en Y de la fricción es hacia arriba. A ver, ahí no se cambió eso. Pongámosle el color verde que dijimos. Y ahora sí, la componente de la fricción en Y va hacia arriba. Y la componente de la fricción en X va hacia la izquierda. Por otro lado, la normal que antes le habíamos puesto con rojo, pongámosle con rojo nuevamente. La normal va a tener también dirección hacia arriba, la normal en Y la normal en X va a seguir teniendo dirección hacia la derecha. Entonces vamos colocando lo que tenemos aquí. Aquí tenemos fuerza de fricción en y más acá, a ver, pongámosle con azul todo esto para que no se confunda. Tenemos fuerza de fricción estática en y también tenemos normal en Y. ¿No es cierto? Hacia acá tenemos normal en X y hacia acá tenemos fuerza de fricción estática en X. ¿Correcto? De la misma manera, yo tengo que buscar que todas mis fuerzas se anulen para que el vehículo no pierda su trayectoria. ¿Correcto? El coeficiente de fricción estático es el mismo, el ángulo del peralte es el mismo. ¿Está bien? Entonces, solo con yo especificar bien las direcciones de las fuerzas, voy a estar en capacidad de resolver esto. Hago nuevamente la sumatoria de fuerzas en Y, que tienen que ser igual a 0, ¿no es cierto? Y voy a obtener que la fuerza normal en Y, que en este caso va a tener coseno, ¿no es cierto? Normal, pues coseno de 25, más la fuerza de fricción estática por, ahí tendríamos por seno de 25, ¿no es cierto? También, ¿no es cierto? Más seno de 25. A ver, fuerza de fricción estática por seno de 25 es igual a la masa por gravedad. Ya saltándonos un primer pasito, ¿no es cierto? Pasando la masa por gravedad a otro lado, que eso sería el peso, ¿no es cierto? Ahora, esta normal coseno de 25 más la fuerza de fricción, ya sabemos que es normal por coeficiente de fricción estático, ¿no es cierto? Por el seno de 25 es igual a masa por gravedad. Y despejando me queda que la normal es igual, ¿no es cierto?, a masa por gravedad que divide a todo el denominador conformado por el coseno de 25 más 0.30 del coeficiente de fricción estática que multiplica el seno de 25. ¿No es cierto? Muy bien. Ahora, ¿qué sucede en X? La sumatoria de fuerzas en X, que también van a ser igual a 0, me va a mostrar que yo puedo elegir una dirección positiva. Voy a escoger la dirección positiva como la de la normal en X, ¿correcto? ¿Por qué escojo esa como positiva? Para que no haya un cambio de signo con respecto a la dirección de la aceleración radial. Entonces voy a poner que la normal en X, que es n por seno de 25, menos, porque ahora la fuerza de fricción estática está en otra dirección, fuerza de fricción estática coseno de 25, ¿no es cierto?, es igual a la masa por la aceleración radial. Esto me queda igual, n seno de 25 menos la fuerza de fricción sería normal por coeficiente de fricción estático
por coseno de 25 igual a masa por aceleración radial. Y sacando factor común la normal y reemplazando, ¿no es cierto? Me va a quedar a la larga, me queda masa por gravedad, que multiplica a toda esta parte de aquí, que sería numerador, es decir, seno de 25 menos 0.30 por coseno de 25, ¿no es cierto? Y dividido todo este numerador para el denominador, que sería coseno de 25 más, hagamos más grande este cuadro de diálogo, más 0.30 por seno de 25, ¿no es cierto? Y esto igual a masa por aceleración radial. Nuevamente noten que la masa no juega un rol importante porque se simplificaría si yo paso dividiendo de un lado para el otro. Entonces ya reemplazando valores me queda 9.8 que multiplica, a ver, 25 seno 0.42, ¿no es cierto? 0.42 menos, esto me quedaba 25 coseno por 0.3, 0.27, 0.27 dividido para... Ingeniero, una pequeña pregunta. Sí. Profesor, ¿puede señalar los ángulos de 25 en el diagrama de cuerpo libre? Claro que sí, ya le vamos a poner. A ver, déjeme solo aquí, corrijo algo. Aquí tenemos 0.91 más y aquí tenemos 25 seno por 0.3, 0,3. Esto es igual a aceleración radial. A ver, vamos a ver. Esta fuerza de fricción tiene la misma dirección que el peralte, ¿no es cierto? Entonces, entre estas dos de aquí hay 25, ¿no es cierto? A todas las que voy señalando con rojito es 25, por lo tanto acá tengo 65. Entre estas de aquí también tengo 25, ¿correcto? Y ahí puedo ir formando los triángulos rectángulos que formarían estas relaciones trigonométricas. Bueno, no sé si ahora pudieron sacar el valor de esta nueva aceleración radial. A ver, aquí David nos dice que es 1.41, ¿correcto? Entonces, nuestra nueva aceleración radial es 1.41 metros sobre segundos al cuadrado, ¿correcto? Y nuevamente, si yo reemplazo ese 1.41 y digo que es igual a la velocidad al cuadrado dividida para el radio, que ya sabíamos que era de 50 metros, ¿no es cierto? Esto me va a dar, y saco la raíz cuadrada, ¿no es cierto? Entonces, 1.41 por 50, ¿no es cierto? Y saco la raíz cuadrada de esta, me va a dar que la velocidad mínima con la que yo puedo tomar el peralte es de 8.839 metros sobre segundos. Así es. 8.39 metros sobre segundos igual a la velocidad. Que esta velocidad, ¿no es cierto?, sería el equivalente a tomar ese peralte con una velocidad de, de 30.22 metros sobre segundos. Entonces yo puedo decir que mínimo puedo tomar a 31 kilómetros por hora. ¿Correcto? Si yo tomo
a 30 kilómetros por hora, ya voy a tener la tendencia de que mi vehículo quiera irse hacia adentro del peralte. Si le tomo a 31, puedo tener toda la seguridad que eso no va a suceder. Por eso, muchachos, en curvas peralteadas, bueno, ustedes es muy difícil que hallen en un camino común y corriente una curva peralteada con 25 grados. Ya eso es una curva de una pista de carreras. En los caminos los peraltes son menores, a veces a los 7 grados, a los 6 grados, y esto es. Entonces, por eso es que no solamente me tengo que centrar en una velocidad máxima, sino también en una velocidad mínima, porque si cojo la curva muy lentito, voy a hacer que las fuerzas reactivas de la normal, situadas perpendiculares a la trayectoria, ¿no es cierto?, me hagan que el vehículo se quiera meter hacia la curva. Entonces, puedo también sufrir no digamos un accidente, pero sí un cambio fuerte de trayectoria si es que yo rompo la fuerza de fricción estática entrando a la curva muy suave. Entonces, en esta curva, cuyo peralte es 25 grados, el camino está mojado y los coeficientes de fricción estático es de 0,30, yo la puedo tomar con toda la seguridad con velocidades entre 70 kilómetros por hora y 31 kilómetros por hora, o 20.82 metros sobre segundos, o 8.39 metros sobre segundos. Esos son los rangos de velocidad que yo puedo usar para tomar esta curva específicamente. ¿Queda comprendido, muchachos? ¿Tienen alguna duda? ¿A alguien no le quedó claro cómo hacer? Bueno. A ver, jóvenes, voy a parar aquí ya la grabación porque no vamos a resolver más ejercicios.